En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Gracia, capítulo 3, quinta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la conclusión de una semana más. En mi charla de hoy voy a continuar y completar nuestro tema especial, la gracia. En mis dos últimas charlas he hablado de dos manifestaciones hermosas de la gracia de Dios en nuestras vidas, la gratitud y la generosidad. Ambas son el resultado de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dije de la gratitud que es imposible estar en la gracia de Dios y ser malagradecido a la vez. Y la generosidad sigue inmediatamente después que la gracia de Dios comienza a operar en nuestra vida. Hoy voy a resumir toda la enseñanza sobre este tema de la gracia, con una declaración muy simple, pero muy completa. La gracia de Dios es suficiente. Lo diré nuevamente, la gracia de Dios es suficiente. Para ilustrar esto voy a tomar la experiencia y el testimonio del apóstol Pablo, quien escribe lo siguiente con respecto a su experiencia personal, de sus tremendas presiones y necesidades. Él sale con esta triunfante verdad: la gracia de Dios es suficiente. Veamos 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Pablo habla de una gran revelación que ha recibido de Dios, pero dice que para que no se volviera orgulloso y engreído por esas revelaciones, Dios dejó que fuera acompañado por una fuerza del mal en particular que lo molestara. Esa fuerza del mal es llamada el mensajero de Satanás, quien abofeteaba a Pablo. Así que Pablo tenía esas revelaciones, pero a la vez tenía el ángel de Satanás. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Usted pensaría que el Señor contestaría las oraciones de un gran hombre como el apóstol Pablo? Bueno, Dios sí le contestó, pero su respuesta fue como corresponde a nuestras oraciones. En algunas ocasiones, Dios dijo no. Y recuerda que cuando Dios le responda a su oración con un no, es tan importante la respuesta como cuando responde afirmativamente. Pablo continúa diciendo en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que Dios le respondió, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que concluye Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La lección está en que cuando la gracia de Dios está operando en nuestras vidas, no estamos limitados a nuestros propios recursos. En realidad la gracia de Dios empieza justamente donde terminan nuestras propias fuerzas. Mientras podamos manejar la situación con nuestra propia habilidad, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría, entonces no necesitamos de la gracia de Dios. Pero cuando llegamos al final de nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestra sabiduría y tantas cosas más, ahí es cuando entra en operación la gracia de Dios. Y en esencia lo que Pablo dice es: si usted quiere tener la gracia de Dios en abundancia, entonces póngase en un lugar difícil en la voluntad de Dios. Cuanto más difícil sea el lugar donde esté, tanto más grande es su imposibilidad y más grande la medida de la gracia de Dios que le es accesible a usted. Voy a leer esas palabras otra vez porque debemos tomarlas muy en serio. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo, ¿te oímos correctamente? ¿Dijiste que te gozabas en esas cosas? Seguramente eso no tiene sentido. ¿Cómo podrías gozarte en cosas como esas? Y Pablo nos dice, he aprendido una lección, esas cosas que hacen débil me llevarían al final de mi propia debilidad, y cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. La gracia de Dios no se abre camino a la fuerza a través de nuestra habilidad. Mientras nosotros tengamos fuerza, eso mantendrá la gracia de Dios en un segundo plano. Pero cuando somos débiles y aún estamos en la voluntad de Dios, hemos llegado al final de nuestra capacidad. Ahí es cuando la gracia de Dios nos inunda. Cuanto más grande sea la necesidad, tanto mayor es la medida de la gracia de Dios. Quiero ilustrar esto con un pequeño ejemplo del ministerio de Jesús. Me ha llamado la atención muchas veces
Hay dos ocasiones en que Jesús le da de comer a grandes multitudes en forma sobrenatural. En la primera ocasión le da de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Se recogieron 12 canastos de lo que sobró después de que todos hubieran comido. En la segunda ocasión Jesús dio de comer a 4.000 hombres con 7 panes y algunos pescados, y se recogieron 7 canastos de lo que sobró. Y a propósito, las canastas eran un poco más pequeñas que la primera vez. Lo que quiero que noten es que el reto era menor la segunda vez, había menos personas y había más recursos. Había 7 panes y 2 peces, y recogieron menos canastos de lo que sobró. Pero cuando la situación era más difícil de resolver porque la multitud era más grande, había 5.000 hombres, había menos recursos, 5 panes y 2 peces. Recogieron 12 canastos y los 12 canastos eran más grandes que la segunda vez. Es una prueba que entre más grande la posibilidad, tanto mayor es la gracia de Dios. Así que no adopte una actitud donde usted diga, bueno, esta situación es demasiado difícil, es tan imposible que no hay nada que pueda hacer al respecto. Cultive la actitud de Pablo. Gracias a Dios que la situación es totalmente imposible. Estoy muy feliz. Hay lugar para que se manifieste la gracia de Dios en esta situación. Solamente tenemos que aferrarnos y sostenernos a esa verdad, que la gracia de Dios nos levanta más allá de nuestra capacidad natural. Hay otra declaración en el Nuevo Testamento que veremos brevemente. Pedro está escribiendo a los cristianos y les dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. La palabra en griego es carisma, se forma directamente de la palabra para gracia que es carisma. En ese sentido es un don, es la gracia de Dios, específicamente en un ejemplo en particular, en una forma en particular. Así que el que dice que cada uno de nosotros tiene su propia manifestación en particular de la gracia de Dios, y de eso dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios entra en nuestras vidas, se manifiesta en parte a través de dones que Dios da y habilidades especiales, y al ejercitarlas estamos actuando como administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme es buena, muchos lados, no hay límite a los diferentes aspectos de la gracia de Dios. Cualquiera que sea el aspecto de la gracia de Dios que está operando en nosotros es lo que ministramos a otros. Voy a darle una pequeña definición de gracia. Gracia es las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Quisiera que lo recordaran, son las riquezas de Dios. Dios no es pobre, Él no está en peligro de caer en bancarrota. Su gracia nunca se acabará, la fuente es inagotable. Para terminar esta serie de charlas sobre la gracia de Dios, quisiera hacer un énfasis nuevo y final. La gracia de Dios es rica. Voy a citar 2 pasajes de Efesios en ese contexto. El primer pasaje está en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, la de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Note que dice las riquezas de su gracia. Y luego en Efesios 2:7, solo un capítulo más adelante, regresa al mismo tema, pero añade otra palabra. Eso es lo que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es un tanto típico de Pablo. Cuanto más habla de algo relacionado con Dios, más se emociona, su visión se vuelve más amplia. La primera vez dice las riquezas de su gracia, pero cuando llega al capítulo 2, ya está tan adentro en ese tema que no puede decir solamente las riquezas de su gracia. Así que esa vez dice las abundantes riquezas de su gracia. Otra versión dice las riquezas incomparables de su gracia. No hay nada sobre esta tierra que se compare con las riquezas de la gracia de Dios. Podemos pensar en el hombre más rico, en la persona más generosa, o en el banco más grande, pero nada nos ofrece algo con que medir las riquezas de la gracia de Dios. Eso significa lo siguiente, esa es la aplicación práctica. Cuanto más tomemos de la gracia de Dios, tanto más habrá, no menos. Voy a terminar con esa palabra para este año nuevo, algo que oí una vez que se me quedó grabado. La voluntad de Dios jamás lo pondrá en un lugar donde la gracia de Dios no lo pueda mantener. Así que si usted está en la voluntad de Dios, no importa si la situación sea extraña, poco familiar o difícil. Si usted ha llegado al final de todas sus experiencias y sus recursos y usted no sabe a dónde ir o qué hacer, recuerde esto, lo repetiré. La voluntad de Dios jamás lo pondrá en un lugar donde la gracia de Dios no lo pueda mantener. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Es apropiado que termine con las palabras de la Escritura. La gracia y la paz sean con todos vosotros. Ese es mi deseo de año nuevo para cada uno de ustedes. Estaré nuevamente con usted la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes.